Bueno, The Wife, la esposa. Su marido está a punto de recibir un premio Nobel y ella, que ha sido su fiel esposa por casi 40 años, lo acompaña. El esperado momento despierta recuerdos y reflexiones. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo. Mari. Hoy me llamó la atención cuando la vi por segunda vez, no había prestado atención en eso, cómo se conocieron. Él era profesor de ella. Eso me llamó la atención. Y a su vez le propone que le vaya a cuidar la nena para él salir con su señora. Y bueno, y ahí es cuando más o menos empieza. Bien. Eso es uno de los recuerdos que a ella le vienen a la memoria. Eso me llamó la atención. Bueno, Mari, gracias. Vamos a empezar con lo que dijo Mari. Mari aclara en cómo se conocieron. Es cierto, ella era una estudiante y él era un profesor. Ustedes saben que hay una cierta admiración siempre en esta relación asimétrica entre alguien que sabe, alguien que escribe y ella en las clases, o sea, los alumnos, como personas que tienen que recibir estos conocimientos de alguien un poco más experto, un poquito más grande, y que tiene los conocimientos. Acá se produce generalmente un enamoramiento en el sentido de que uno admira a esta persona que sabe más que uno y sobre todo en el área específica que a uno más le gusta. En realidad el vínculo que se establece es un vínculo muy posible, profesor-alumno, alumno-profesor. Pero pasó acá, como en tantísimos otros casos, que en realidad la alumna supera al profesor. Si bien los talentos eran similares, los dos escribían, ella ya desde la primera obra que lee el profesor de ella, ya advierte una posibilidad de escribir afectos, experiencias, profundidades, de una manera que él no escribe, ¿sí? Él la empieza a apreciar de una. Y después, ella, ya les digo, estaba como enamorada, enamorada lo ponemos entre comillitas, después lo explicamos un poquito más si quieren, enamorada de él. Cuando él le propone qué va a hacer el sábado a la noche, vieron que ella se siente totalmente invadida, halagada, sorprendida. Y acá hay un elemento que es una constante también en toda la película, que es la nuez, porque él le convida un pedacito de nuez ahí, a ella. Vieron que ella lo termina de masticar cuando él le dice que en realidad quiere que cuide a su beba, porque hace mucho tiempo que no sale con la señora. Así que del testimonio de Mari vamos a decir esas dos cosas. Norma, enseguida habías levantado la mano, adelante. Sí, para mí esa primera escena de su relación, digamos, fue como determinante, no sé si determinante, pero bueno, algo parecido, porque él de algún modo la va seduciendo, o sea, tiene una actitud seductora con ella, y cuando le pregunta, ¿tenés algo que hacer el sábado a la noche?, lo que en primera instancia uno entiende es que porque la va a invitar a salir, y creo que ella también esperaba eso. Claro. Sin embargo, él le contesta como le contesta, y es como de algún modo algo humillante su actitud.
que va a ser algo que va a permanecer a lo largo de toda la película y va a aparecer en distintos momentos, ¿no? Que ella es de algún modo humillada. Eso me llamó la atención, que no lo había prestado la atención la primera vez que vi la película, me llamó la atención en esta oportunidad. Muy bien, Norma. Sí, sí, él es humillante totalmente. Rescatamos esto. Susana, adelante. Y a mí la primera escena, la verdad que me chocó muchísimo. Cuando están ellos dos en la cama, cuando empieza la película, a mí, y esa escena que comentaban recién, la primera invitación, no invitación, cuando él le dice qué tiene que hacer el sábado, a mí más que seductor me pareció manipulador, porque, o sea, yo creo que él lo hizo dándose cuenta que ella iba a interpretar eso como una invitación y no como lo que él le propuso. O sea, yo lo sentí como una forma de burla. Bueno, o sea, muy y a lo bien. largo de toda la película, para mí, la imagen de ella de buena esposa, desde el primer momento para mí me dio una sensación de sometida, de persona, Bien, viste, bien. que ella lo quería, y quería que él brillara, pero se sentía totalmente castrada ella. Sí, sí, humillada y no considerada y demás. Claro. Tiene mucha razón Susana. En este momento, una de las clasificaciones de las enfermedades mentales hablan de la enfermedad de tipo narcisista. Evidentemente, esta persona era una narcisista, egocéntrica, seductora, muy bien, manipulando al otro. O sea, dentro de la parte de la psicopatía, el psicopatón, o sea, aquel que manipula al otro para obtener sus propios beneficios, y en realidad le importa muy poco el otro. Así que sí, muy bien, Susana, la interpretación. Marta. A ver, Carlitos, adelante. A mí me parece que lo que él hizo fue una actitud de sondeo, ¿viste? Como que quería ver, cuando le dijo si tenía el sábado libre, qué actitud tenía ella y qué, ¿viste? Como que tiró la caña para ver qué pescaba, a ver cómo le respondía a la chica, me parece, reforzando un poco lo que decía. Sí, muy bien, muy bien. Sí, también es cierto, porque el manipulador en un primer momento y la persona narcisista y egocéntrica en un primer momento tantea el ambiente, porque por supuesto si llega a ser rechazado, acá tenemos un problema grave. Entonces está muy bien lo que decís para completar, Carlitos, muy bien. O sea, es una cuestión de darse cuenta si realmente él la entusiasmaba a ella. Ahora, decirles esto, ¿no? En vínculos y en relaciones, uno sabe con el otro, es decir, no hay que ser demasiado, no sé, especial para darse cuenta en estas cuestiones de los vínculos, qué es lo que pasa con este tipo de sentimientos. O sea, él sabía que ella estaba, por más que estaba haciendo un sondeo, sabía de la respuesta de ella, lo tenía bastante claro. Graciela Moretti, ¿querías participar? Tenés que habilitarte el micrófono, Graciela. Ahí estamos. Cuando comienza la película, esa relación sexual que tienen es patética, porque como están comentando, es una necesidad de él, porque ella le dice, estás nervioso, duérmete, y él le dice, no tienes que hacer nada,
y le empieza a hacer un verso, como que están en la playa y que la seduce, y ella toda la película fue una sumisa, siempre desde el momento que está tan enamorada de él, cuando va a la casa de su esposa, que ella huele la ropa, le revisa el cajón de la mesita de luz, le dice a la beba, estoy enamorada de tu papi. Toda la película ella muestra su enamoramiento, pero tenía un mundo interno y un mundo externo. En su mundo interno sabía la realidad que estaba viviendo, y en el mundo externo quería mantener vivo ese matrimonio a costa de lo que sea. Y algo que quiero destacar es la actriz. Realmente pocas palabras necesita para expresar por medio de los gestos, de las miradas, cuando resopla que algo le molesta. Me pareció excelente, me hacía acordar a Atracción Fatal de tantos años atrás. Pero no me gustó para nada la personalidad de él, psicópata, manipulador, ventajero, la humillaba muchísimo, cuando estaban así en el agasajo, bueno, esto más adelante, pero ella se mordía por dentro porque quería salir de la situación, pero siempre engañándose a sí misma, se quedaba y seguía. Bueno, le seguía apostando. Gracias, Graciela. Bueno, lo que vamos a comentar de lo que dice Graciela, ella cuando toca su ropa, huele la camisa de él, cuando encuentra la nuez, vieron que encuentra la nuez dedicada a la señora en la mesita de luz. Todas estas cuestiones está ella como con la libido muy a flor de piel, y le dice a la beba, me estoy enamorando, ¿no? Incluso vieron que le alcanza la corbata que la mujer tira al piso, que es una característica de este hombre, tira la ropa al piso, y en ese momento ella la levanta, se la da muy cordialmente. Todas estas cuestiones él le muestra también cómo vive. De alguna manera ella esa noche se da cuenta de este vínculo con esta mujer, ¿no? Con su primer mujer. Y tal es así que ella escribe, esa primera novela que ella escribe, que es muy famosa, se llama La esposa de la facultad, que él le dice en algún momento que le robó la historia de él con su señora. O sea que ella todo esto lo está escribiendo y fue su última posibilidad de nombre, digamos. Eso lo escribió con su nombre. A partir de ahí entra a escribir, digamos, y a publicar. Se publica con el nombre de él, pero escribe ella, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos? Algo? ¿Quién quiere hablar? Perdón, no la estoy viendo a la persona, así que hable nomás Norma. Alicia. No. Ah, perdón, Alicia. ¿Puedo Adelante, hablar? Alicia. No, a mí me llamó la atención cuando vos te estás comentando que tira la ropa, porque él era, justamente, ahí muestra que es manipulador, o sea, la tiene a la esposa como si fuera su sierva para que le haga las cosas. Y en un momento, ella, la esposa, porque tiene también tenía problemas con su hijo con respecto a su personalidad, porque él era superior, se sentía superior. Y el hijo no. Entonces ella le dice que él es un narcisista, o sea, se lo dice bien claro, o sea, está muy claro en toda la película, ¿no? El tema de él. Bueno, espérate un poquitito, Norma, o tiene que ver con esto. ¿Querés comentar esto? ¿Tiene con que lo ver? anterior. No. Con lo Bueno, anterior. entonces vamos a Alicia. Bueno, Alicia habla de un sometimiento, y sí, es un vínculo que si ustedes lo ven a lo largo de toda la película, es un vínculo de dominación, sumisión permanente. Como veíamos en Victoria y Abdul, ¿se acuerdan? Hay un vínculo sumiso y hay un vínculo de dominación, fíjense, en muy distintos aspectos, ¿sí? Y después lo que quiero tomar de Alicia es el tema del hijo.
Acá ustedes lo tienen que pensar desde una identificación que llamamos los psicólogos del padre varón con el hijo varón, a diferencia de la hija mujer, ¿sí?, que en realidad su identificación habitualmente es con la madre, en este caso era un varón y otro varón que se dedicaban a lo mismo, o sea, su hijo era escritor también, y que, como dijo Graciela en alguna otra clase, no sé si era del cine, en algún momento nosotros sabemos, los psicólogos, que en realidad el hijo es realmente, tiene su cinismo, tiene su identidad, cuando supera al papá. Esto tiene mucho que ver con complejo de Edipo, nos tendríamos que ir a infancia y no viene muy al caso. Pero sepan esto, lo tiene que matar simbólicamente a su papá para poder ser. Esta es consecuencia de aquel vínculo, siendo muy chicos, que él de algún modo, el hijo varón, pelea con el padre por la madre. Bueno, quédense con esto si leen el Edipo Rey, se van a dar cuenta de que estamos hablando, y es todo donde basó la teoría Sigmund Freud, y generó todo un montón de teorías interesantes a partir de este complejo de Edipo. Bueno, entonces, ¿qué sucedía acá? Acá había una disminución permanente, desde el momento, supónganse, que cuando tiene todos los regalos en la habitación, cuando llega, tiene un vino barato que le había regalado el abogado. Como era un vino barato y el abogado era bastante amarrete para hacer regalos, ¿qué hace con ese vino? Le dice al hijo, ¿por qué no te lo llevas a la habitación? Fíjense, de los regalos, los chocolates se los comen, pero el vino, como no era de su agrado y era berreta, se lo da al hijo. Desde esta cuestión hasta cada vez que lo ve al hijo, la intervención, ¿cuál era? La búsqueda de una perfección, o que tenía el monito mal del smoking, o tenía o había fumado hierba, o sea, todos los mensajes que están en la película hacia el hijo, en un momento cambia, que después también seguramente va a salir, pero todos los mensajes son totalmente negativos, ¿sí?, hacia el hijo. Nosotros en las clases de Perla vimos las necesidades de reconocimiento que tiene el ser humano desde muy pequeño. Resulta que uno tiene que ser reconocido. Ustedes saben que una de las peores cosas que pueden pasar en la vida es no ser reconocido. No ser reconocido por el padre es una tragedia en la vida de cualquier persona. Acá no era que no había sido reconocido por el padre tan tajantemente, pero cuando en un momento le dice a ella, no le tenés que decir que es tan brillante fulanito, ¿no? No le tenés que decir, no le haces bien diciendo que es tan brillante. O le dice, tendrías que decírselo tú, porque en realidad que se lo diga yo como mamá, que es brillante, al chico no le interesa, no es que no le interese. A ver, pero un poco voy a los videitos que grabaron ustedes y a la otra clase. ¿Qué decíamos? ¿Qué hicimos con el video? ¿Qué hicimos cuando vimos algo? Se lo mandamos a nuestros hijos. Fíjense, hay un reconocimiento por allí de mucha gente con respecto a algo, ¿sí? Pero hay unos afectos fundamentales
que necesitamos que nos reconozcan de una manera particular. El reconocimiento que el padre le tiene que hacer al hijo, y que se lo hace medianamente al final de la película, ese reconocimiento es al que el chico le servirá para toda la vida. Es como que los otros se esfuman en toda la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, el reconocimiento del padre en este caso, ¿sí? Hablándole de la historia que había escrito y hablándole de que, bueno, recién había empezado y toda esta cuestión, es fundamental para el hijo. El hijo se sentía totalmente aparte de la vida del padre. Otra cosa de mis viejas alumnas, saben que esta duda que tenía el hijo a lo último, si había escrito el padre o la madre, en realidad no era una duda. El hijo sabía, ustedes saben que el inconsciente sabe, el hijo sabía que la que había escrito las obras era la madre. Incluso cuando llegan a esta habitación con los regalos, vieron que alguna tarjeta dice el nombre de un personaje y el protagonista no lo reconoce, ¿no? Que es uno de los argumentos que tiene el hijo al final de la película para decirle, vos no sos el que escribe. Así que muy valioso esto de que se llevaba mal con el hijo, es decir, se llevaba mal con el hijo porque precisamente el que no podía salir de su lugar como el importante, el reconocido, el escritor famoso, el que todos adulaban, era él, ¿sí? Con una personalidad de este tipo, es muy difícil que el hijo pueda llegar a ser un escritor famoso. Sí. ¿Sí? Marta, adelante. Yo digo que además en esta relación, cuando el hijo se empieza a darse cuenta o lo explicita, se queja de la falta de atención que su madre había tenido con él en la crianza. Y esto creo que exacerba la dificultad también de vinculación con su padre, ¿no? Porque siente que él le quitó la posibilidad de estar más tiempo en su infancia cerca de la madre. Y me parecía que ese también era un punto importante, que ella pierde su rol materno en pos de su sumisión y su halagar a su pareja. Bien. Pierde el contacto con su hijo. Bien, nosotros desde la primera película, ahora que estoy de algún modo pensando en las últimas, fíjense que hay una constante en todas las películas, que son los amores, las historias de amor. Hay amores que son muy tóxicos, amores que son muy enfermos. Este es uno de ellos, porque en realidad la construcción del amor que había hecho ella era una construcción de toda una vida, ¿sí? Entonces no podemos decir que no lo amaba, ¿sí? Pero que lo amaba de una manera que le impidió ser a ella. Pudo ser la parte que tenía igual con él. A ver, también se los he dicho muchas veces, yo me enamoro de lo igual o me enamoro de lo distinto. Acá ella se enamora de lo igual, los dos escribían, y se queda fijada en esta cuestión y no le gana ni siquiera sus hijos. No le ganan ni siquiera sus hijos en esta cuestión.
O sea que muy bien lo que dice Marta, renuncia, que después vieron que uno de los enojos fundamentales, tiene mucha ira acumulada, se dieron cuenta, tiene mucha bronca acumulada, pero ella a lo último, lo que él saca fundamentalmente es esta, ¿no? La que no pudo estar con sus hijos, ¿sí? Pero ojo que acá también no fue toda culpa del muchachito este, ¿eh? En estas cuestiones ella también logra acomodar algo, ¿sí? Porque si no, vemos uno solo como culpable. Y en un vínculo de a dos hay un porcentaje interesante de 2 personas. Sí, Pilar, adelante. Es justamente lo que iba, gracias, es justamente lo que iba a preguntar. Si ella en esa actitud, de esa relación tan tóxica, también estaba un poco enferma para poder haber aceptado tanto desprecio en definitiva, para ser tan sumisa y también aceptar, aunque ella en una parte le dice que no la mencione a ella, que ella no quiere ser mencionada, que ella quiere quedar en segundo plano, pero a mí me parece que él la menciona desde el punto de vista como diciendo qué genio que soy, que por eso tengo la mujer que tengo, que me apoya, que me ayuda, que esto, yo no sería nada sin ella. Pero para mí, no sé, puedo estar equivocada, la lectura es, yo soy una maravilla, por eso tengo a esta mujer, y me reconoce. Esa es la lectura que yo hago, puede ser que esté equivocada. No, está perfecta, pero ¿sabes lo que terminaste, Pilar? Sí. Lo que me lleva, lo que dice Pilar, ese vaivén que se da durante toda la película, donde ustedes pueden ver la manera de vincularse de 2 personas desde el PAN, que dice el análisis transaccional. ¿Qué es el PAN? El padre, el adulto y el niño. Cuando ella está permanentemente, a ver si tomó la pastilla, midiéndole los latidos del corazón, llevando los lentes de repuesto en la cartera, llevando las invitaciones del acto que tenían que participar. ¿Cómo lo está tratando él? ¿Desde qué lugar lo está tratando? Desde el niño. Acuérdense, y las que han estado mucho en clase, desde el ello de Freud sería. ¿Está? O sea, es este niño que en realidad yo le tengo que preguntar si tomó el remedio o no lo tomó, cuidar que no tuviera pelitos en la nariz para que no saliera feo en la foto, cuidarlo que no tuviera miguitas en la barba para que no saliera desagradable en la foto. Fíjense que ella hace otra actitud muy dependiente y muy que trata como un niño a su hijo, cuando en un momento muy determinado que el hijo está muy enojado en la limusín que lo llevan y qué sé yo, ella le dice, no quieres andar solo, qué sé yo, por la ciudad, le da dinero al hijo como para que se desenvuelva. ¿Cómo le está tratando al hijo ahí? Le dicen, los dos le dicen, cuando vuelvas al hotel, a ver si nos llamás por teléfono, a ver si... Esto era un hijo grande, ¿no? Un hijo que evidentemente no se manejaba ni con el dinero y bueno, estaba en un sitio desconocido, en fin. Pero fíjense que todas las vinculaciones, porque él también la trata a ella como una niña en varios momentos. Incluso sus enojos se vuelven mayores cuando la trata como niña. Sin embargo, podemos suponer todo ese masaje que le hace en la espalda, toda esta primera relación sexual que muy bien dijeron por allí, lo dice ella también, es patética, directamente es patética, pero fíjense que hay
un tratamiento no de adulto a adulto, o es de padre a hijo, ¿sí? De padre a niño. Fíjense, si lo piensan un poquito, desde los lugares de vinculación, ¿sí? Cómo se nota que hay vínculos, que en realidad ella estaba cuidando a un niño en determinados momentos, cuando lo cuidaba él. Estaba cuidando a un niño, y a la inversa se daba igual, ¿eh? Él también la trataba como nena ella, ¿sí? En muchísimos aspectos. Sí, Alicia, a ver, o quería Norma, no sé si no estaba Norma, quédate un poquito, Alicia. Adelante, Norma. En realidad viene relacionado con algo muy anterior y que ahora un poco se vuelve vuelve. Esa escena que estaban mencionando en algún momento de cuando ella va a la casa que él, en la que vivía con su esposa, y le alcanza la corbata, hay como una actitud servil de ella que se va a repetir también en varias ocasiones, ahí cuando está, que la pastilla, que esto, que hay toda como una actitud servil de parte de ella hacia él. Era eso lo que quería decir. Sí, bueno, pero acá nosotros podemos pensar esto, ¿no? Porque ella es como de entrada que tiene esta actitud con él. Él le dice que ella es muy tímida, ella lo dice también en un momento cuando está con el biógrafo. Ella dice también que ella no hubiera podido ser una personalidad, una escritora destacada, porque era muy tímida, porque no le gustaba la exposición, no le gustaba que la vieran. Sí, Norma. No, ella, esto que dice que es muy tímida, ¿no es un poco para justificar esto que hace de dejar sus propias cosas en manos de él? Sí, pero vos, a ver, pero centrate en esta escena de cuando él le hace la devolución de lo que ha escrito ella, que él le dice lo del sábado y demás. Fíjate la actitud de ella, y él dice por allí, hay alguien que tiene abierto el micrófono y están entrando ruidos. Él en un momento también le dice que es una puritana ella, que es una persona muy tímida, y que él en realidad le ayudó a llevarla a algún lugar diferente. Y ella, cuando habla con el biógrafo, también lo dice, hay algo de unas características personales. Yo te digo porque para construir durante tantos años un amor desde este lugar, evidentemente tenés que tener características personales que te lo permitan, porque el avasallamiento era inmenso. Entonces, si bien ella era nuevamente en la parte de escribir, o sea, ella podía sostenerse en la vida gracias a que escribía. Y acá vamos a lo creativo del grupo de Perlas. Era su posibilidad de no enfermar el escribir. Lo patético de él, ella se lo dice en un momento, lo traslucía ella en sus palabras, decía, bueno, ¿cómo escribo este cuadro? ¿Sí? Este cuadro de lo patético de él, que le había sido infiel con la tercer mucama, ¿sí? Que le pedía perdón y lloraba en sus brazos, ¿sí? Entonces, vos fíjate cuál era la salida de ella, pero acá te indica que ella, el único recurso que tenía para no enfermar y no volverse loca era la escritura. Y era lo único que se desenvolvió durante tantos años, en términos generales, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, iba a hablar Alicia, después va Norma. Alicia. Sí, yo lo planteo de otra forma. No, yo no soy psicóloga, no lo planteo de esa forma, pero
yo creo que ella empieza a no creer en sí misma, aún como escritora, cuando tiene ese encuentro con la otra escritora. Y esto es una discriminación contra la mujer en todos los ámbitos. Como que la mujer iba a estar en los estantes, pero que no iba a estar en otro lado. Entonces ella acepta ese papel, se resigna a ese papel secundario, porque como han pasado con muchas escritoras, Colette, por ejemplo, la película Colette muestra que el marido escribe, se pone su nombre en el libro escrito por ella. Entonces yo lo veo por ese lado, y cuando se revela, es cuando saltan en la cama. Ellos saltan en la cama en 2 oportunidades. Cuando les publican y que dicen, nos publican, y cuando en la segunda oportunidad gané el Nobel. Y ahí ella cambia totalmente y se vuelve agresiva y está enojada con él, porque en realidad, si yo creo que no hubiera habido película si él decía, ganamos el Nobel. Porque el reconocimiento fue muy posterior, fue ahí en la cena esa que en definitiva ella lo consideró como un insulto. Pero vuelve a ser, digamos, estar debajo de él, porque es una situación de abuso acá, ahí yo creo que podés explicar muchísimo mejor vos esa relación de poder psicológico de él sobre ella, ¿no? Pero y ella vuelve a ser sumisa en el avión, cuando le dice al escritor, al biógrafo, que es mentira todo lo que piensa, bueno, no me acuerdo exactamente, pero que es mentira lo que piensa de que ella estuvo escribiendo. La verdad que ahí vuelve a ser ella, pero ella sumisa, pero me da la sensación de que viene por allí un poco esa declinar su papel por esta cuestión de la mujer y su discriminación en todas las artes y en todos los lados, ¿no? Bueno, eso. Bueno, no, Alicia, sí, vamos a tomarlo de Alicia desde el lado de, no importa que no sea psicóloga, en realidad, menos mal, así, por ahí yo juego mucho más con las interpretaciones psicológicas. Tu interpretación está perfecta. Acá es muy determinante el encuentro con la otra escritora, que la otra escritora le dice que no escriba, cuando ella dice que bueno, que para un escritor es su vida, es su alma, es todo el escribir, y la otra le dice no, porque en realidad los que publican, las editoriales, están llenas de hombres. Bueno, de esto estamos llenos de ejemplos, no solamente con escritoras, Madame Curie, por ejemplo, es decir, todas las cuestiones del lugar que ocupamos las mujeres, que en realidad esto se está revirtiendo un poquito, bastante, pero digamos toda la problemática de género y demás de este momento que apunta evidentemente a este tipo de cuestiones. Acá hay una cuestión de dominación, sumisión permanente, diciendo con Alicia en que ocurre en estos hechos, en el avión, en la cama, es permanente la ida y la vuelta de la dominación, sumisión. Ella cuando está enojadísima que vuelven de la ceremonia del Nobel y le pide a él, le dice que se tiene que sacar su vestido, se quiere sacar ese vestido que se le había ensuciado, cuando él la empieza a acariciar de atrás, ahí tienen un momento de sumisión impresionante. Cuando él la tocaba, y sobre todo la espalda, que esto también era bien ambivalente, porque cuando ella estaba enojadísima que no podía escribir, ¿qué hacía él? Se paraba atrás de ella, le tocaba la espalda y le decía que la disfrutara esa cuestión. Entonces ahí tenés un juego, Alicia, de dominación, sumisión, pero permanente, donde entra el cuerpo mucho. Y ahí también viene cómo la trata sexualmente él.
¿qué era el acto sexual para él? Vieron que cuando el hijo estaba muy enojado también, y él decía que tenía esa cara porque estaba engranado, decía, bueno, ojalá que en Estocolmo tenga sexo, o sea, a ver si se descarga, y en realidad como si lo sexual fuera una cuestión de descarga física, ¿no? Esto yo creo que es interesante también de observar. Sí, mira, porque le tocaba a Norberta, pero se ha levantado Norberta, así que te damos el lugar, Graciela. Sí, y se notaba que ella cuando lo quería besar era sincera, en cambio él la rechazaba. Ahí había como un rechazo del psicópata. Y después pienso que en una relación tóxica como esta, ella era el complemento de él, porque sin ella él no podía actuar de la manera que lo estaba haciendo. Y es una enfermedad de los dos, estaban enfermos los dos realmente. Bien, bien. Lo que dice Graciela es muy cierto. Vieron que ella estaba enamoradísima y su expresión física, ella lo quería besar y él la rechaza, pero a ver, ahí en ese rechazo que le hace cuando todavía ella no se había puesto a corregir la obra de él, cuando todavía ella no escribía del todo, digamos, ¿por qué les parece que él la rechaza ahí? Acá hay un juego muy grande con la superioridad, el poder. ¿Quién era el escritor? Él. Él lo que no aceptaba de última, ¿qué le dijo en ese momento? Que la relación se terminaba. Que ella le pedía llorando que no, porque se le terminaba la vida. Fíjense desde qué puntos estaban enamorados uno del otro. Acá había una construcción, había algo que era más allá de la alumna talentosa, como dice ella en un momento, Well, ¿sí? Era mucho más desde ella, era mucho más la construcción desde ella que desde él. ¿Él qué es lo que quería? Escribir y ser el principal. Al darse cuenta de esto, esta disminución no se la acepta en sí mismo, ¿sí? No acepta lo que ella le estaba demostrando. Bueno, Norberto debe tener algún problema con el timbre porque él se volvió a parar, así que escucho a otra persona que quiere intervenir. Marta, Mabel, adelante. Sí. Eso fue algo que a mí me llamó la atención de entrada, que no llegué a comprender si realmente había tanto amor que ella lo demostraba, pero o era el afán de ella, el sueño de ella de ser escritora, y que que lo tuvo que relegar, porque en esa época los escritores se les daba el lugar a los hombres, y ella por seguir con su sueño, relegó su profesión, porque también estaba enamorada, pero ¿cómo pudo 40 años? Porque a ella se le notaba el sufrimiento ante los hijos, ante las actitudes de él, todo eso que hablamos. Entonces, ahí me queda esa duda, que era un amor como una complicidad que tenían entre los dos. Ella por seguir su sueño de escritora, ella siguió escribiendo, y él por ser el narcisista y figurar él. Entonces no sé hasta dónde llegaba el verdadero amor de los dos, porque discutían, pero después terminaban, sí, abrazándose y besándose. No lo logré entender eso. Bueno, a ver, Mabel, si puedo aclararte un poquito. En realidad es el amor construido en uno y en otro desde distintos ángulos, muy, muy diferentes. Yo creo que a ella en los 40 años no se le cumplió el sueño de escritora. Si bien era la que escribía,
no se le cumplió el sueño. Para mí, ¿sabes cuándo se le cumple el sueño de escritora? En la última escena, cuando ella pasa algo, un cuaderno que está escribiendo y encuentra una hoja en blanco. Para mí, ahí se le cumple su sueño de escritora. Pero hasta ese momento, si bien ella como alumna había escrito, y su primer novela había sido fantástica, ¿sí? Ahí había escrito. Después ella entra a corregir primero algo de él, y finalmente entra a escribir, la que estaba 8 horas escribiendo, renunciando a todas las otras actividades, no era él, era ella. ¿Está? Entonces, para mí, el sueño de escritora de ella tenía una idealización con este hombre, no salió nunca en los 40 y pico de años que estuvieron juntos, no salió en ningún momento del enamoramiento. Si ustedes se acuerdan de otras películas, ¿qué es lo que caracteriza el enamoramiento? La idealización, ¿sí? Entonces, es una idealización, yo les decía, muy enferma. ¿Por qué? Porque no veo al otro tal cual es. Lo veo como yo lo quiero ver. ¿Está? Entonces, el tipo le fallaba y le fallaba y le fallaba y le fallaba. Ella lo sostuvo. Entonces, evidentemente, acá vamos también a cómo ustedes las dinámicas de las parejas son todas propias, son todas personales, son todas que, bueno, vieron como la azafata cuando en el viaje de vuelta le dice, yo vi una relación maravillosa entre ustedes. Es decir, ¿qué es lo que la gente da como apariencia en una pareja y en todo? ¿Sí? El mundo externo es un mundo donde se juzga, se ve, se observa, ¿sí? Cuestiones que por ahí no ocurren en la realidad. La maravillosa manera que la trataba, le dice la azafata, que justo es lo contrario a lo que sucedía. Entonces, me parece que acá también nos tiene que llevar esta película a pensar que los amores, las historias de amor, una pareja, por algo estuvieron 40 y pico de años juntos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que no había amor? Yo no puedo decir eso, ¿sí? Pero sí puedo decir que había unas carencias tan grandes en uno y en el otro, porque él cuando le hace un montón de reproches le dice, vos que querías rebelarte con tus padres, que yo te ofrecí, no sé, una casa, te ofrecí algunas cuestiones como económicas, particulares y demás. Es como que ella, en sus ambiciones, en sus sueños, capaz que tenía algunas carencias de este tipo, y en realidad también todo esto motivó a que estuviera tantos años con esta persona, ¿sí? Nosotros la podemos juzgar muy enferma porque la estamos analizando, pero en realidad hay muchas relaciones de pareja que son de este tipo, digamos, son parejas de este modo, ¿está? Sí. ¿Puedo decir A algo? ver, Norberta, se me fue otra vez Norberta. No. Bueno, Marta, a ver, espérate, regresa Norberta. Espera un poquitito, Marta, que Norberta quería hablar desde hoy. Quiero decir algo también, Marta. Sí, un momentito, Alicia. Norberta. Perdón, justo me estaban trayendo muebles y no pude dejarlo en la calle. Sí. Bueno, yo lo que quiero decir, un poco pensaba que cuando comenzamos la clase, Graciela dijo que la había visto varias veces y siempre aparecen cosas, ¿no? En realidad pasa eso, todos no vemos la misma película. Yo lo que vi es una mujer muy inteligente,
que en su juventud se enamoró del profesor de literatura, una situación que la podemos entender perfectamente. En el secundario siempre había un profesor al que admirábamos, y por ahí podríamos sentirnos con esa edad un poco enamoradas. Cuando comienza la relación, y en la parte que a él ya le rechazan su primera novela, ella toma conciencia que él no es el ídolo de la literatura que se había ella formado en su cabecita romántica. Yo pienso que ella creó también al personaje, porque ella es la que le propone a él reconstruir, corregir el libro, etc. Y entonces ella crea un monstruo, porque el individuo desde mi punto de vista, era un seductor, manipulador, de la peor especie, y cuando tiene que convivir a lo largo de los años y se va ese encantamiento primero de los romances, ella empieza a generar un resentimiento importante hacia ese hombre. Hay una parte sobre cuando están ya en Estocolmo, que él le dice que estuviste sentada en una olla a presión de rencor. Y eso es una de las cosas que yo pienso. Ella creó un monstruo y tuvo que soportarlo, y evidentemente le fue tremendamente difícil. Porque tengo entendido, yo tampoco soy psicóloga, estoy en el extremo opuesto de las profesiones, pero pienso que cuando hay un manipulador es tan inteligente que elige la persona. Porque uno piensa cómo se dejaba ella usar así, pero ella dejándose usar creaba el personaje con el cual había soñado toda la vida. Está muy bien, Norberta, y no necesitas ser psicóloga, muy buena la interpretación, pero yo decirles lo siguiente, a ver, vamos a ponerlo en un caso bien extremo. Es como la mujer que se aguanta el golpe. Claro. El golpeador golpea una vez, la mujer se lo aguanta, llora, le pide perdón, le dice que nunca más, la golpea la segunda vez. Cuando la mujer no dice nada, la golpea la tercera vez y cada vez es peor. Entonces, acá hay un juego. Ella creó un monstruo, estoy totalmente de acuerdo, pero ella necesitaba en algún punto crear el monstruo. Y estaba en un resentimiento, pero un resentimiento que no, con el cual no llega a separarse en ningún momento de su vida. En realidad logra la liberación con la muerte de él. Porque si él no se hubiera muerto, ella creo que todavía estaba en la misma condición. Entonces, eso también es interesante de pensar, ¿sí? Vos sabés, Marta, que hay quienes dicen que esta película, el autor se fijó en un matrimonio famoso. Él era un director de cine ruso, muy bueno, que todos sospechaban que realmente la que dirigía, la que producía la película era la esposa. Cuando él muere, ella hace su primera película. Bien. Y ahí es donde todo el mundo dice, ella fue siempre la autora. Bueno. No sé si es cierto, se dice eso. Sí. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, es un dato que no tenía, pero está muy bien. Y volvemos a algún tema de mujeres. Yo fui educada en el Colegio de la Inmaculada, y me acuerdo de unas hermanitas que nos daban catequesis, que nos decían que detrás de un gran hombre siempre había una gran mujer. Y yo me acuerdo ya chiquitita,
que levantaba la mano y le decía, ¿por qué atrás, hermana? ¿Por qué no al lado? En realidad, me parece que estamos en esta cuestión también, ¿no es cierto? En la consideración durante muchísimos años que los importantes, y bueno, y en algunas culturas también, ¿no es cierto? Que el importante era el hombre y lo que hacía el hombre, y la mujer tenía que estar atrás. ¿Vieron cuando él en un momento estaba muy enojado y decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? Criar chicos, poner los platos, servir la mesa, este tipo de cosas. Como si esto fuera un trabajo menor en una mujer también, en un trabajo menor, no en una mujer, como si fuera un trabajo menor. Yo me acuerdo en algunas primeras entrevistas, cuando yo empezaba con todo esto de la psicología, que tenía que hacer alguna entrevista y ¿tu mamá trabaja? Era la pregunta, ¿no? Y yo le agregué, además de tu casa, ¿tu mamá trabaja en otro lado? Realmente a mí siempre me llamó la atención esto, que el trabajo de poner una mesa, o de hacer una comida, o de cuidar a un chico, no fuera considerado como el que escribe. A ver, entonces siempre hubo una desvalorización de toda esta tarea. Así que esto que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, por supuesto, chicas, y bueno, perdón el chico que anda por acá dando vuelta, pero nada de detrás, al lado, y si no adelante, pero atrás nunca, ¿eh? Bueno, vamos a Marta que había pedido la palabra. Un momentito, Mabel, que tengo a varias en lista, después va Alicia. Lo mío en realidad es un pedido para que podamos charlarlo, porque me pregunté varias veces, y aparecen 2 escenas por lo menos, en Estocolmo, y creo que desde el avión también, no, eso no lo tengo claro, el pedido de ella, muy fuerte, de decirle que no le agradezca. Sí. Y yo la vi una sola vez, la peli, y la vi ayer a la noche y no pude, pero me quedé como masticando qué le generaba a ella el hecho de que él le agradeciera. Entiendo todo lo que dijimos, pero no puedo enlazar ahí. ¿Qué sentía ella si él, y finalmente lo hizo, y es el momento muy, muy difícil de la película, donde ella se levanta en plena ceremonia, en pleno agasajo? Esta es la pregunta un poco. A mí me parece que te lo contestaron en el grupo en algún momento, cuando él agradece tanto, cuando él la presenta con amigos, cuando él la presenta con otra familia que había ido con los hijos y demás, siempre dice, bueno, mi esposa no escribe, porque si no yo sería un escritor nulo, dice, por ejemplo, o la pone como agradeciéndole como su media naranja, el último discurso es la media naranja, que en realidad lo hace a él estar vivo, lo hace a él estar sereno como para poder escribir, o sea, le agradece desde un lugar mentiroso. Y si hay algo que el ser humano no soporta en la vida, esta se lo aguantó bastante, es la mentira, Marta. A mí me parece que es así, escucho opiniones si no están de acuerdo. Creo que el agradecimiento que le hace, nosotros hablamos de amor genuino en psicología. Podemos hablar de agradecimiento genuino. Este agradecimiento no era genuino. A ver, Marta, Alicia. Perdón. Hable Alicia, pobre, que la están interrumpiendo acá. No importa, no es. Un poco es lo que dijo, que yo iba a decir lo que dijo Norberta, y yo pienso que fue, por supuesto, que ya lo dijeron, un amor totalmente tóxico, y además me quedó muy grabado y me reveló el tema de que vivieron 40 años engañándose totalmente. ¿Cómo se puede vivir con semejante
situación tan anómala y tan triste, porque para ella lo demuestra cuando Nathaniel lo invita a una copa y le dice que él sabe de los deslices de él, y después de que porque ella no escribe y demás, y ella le prohíbe que hable del tema. O sea, ahí es donde ella empieza a sentirse peor, y continuamente cuando se levanta y se va y todo, está con como dijeron hoy las compañeras, la cara de ella lo dice todo, o sea que no necesita hacer más que mostrar su forma de actuar y de moverse y todo, o sea que ella fue una infeliz todos los 40 años, me parece, nunca fue, se engañó sola, o sea, vivió una vida ficticia, un blef, para mi gusto, ¿no? Nada bueno, más. vamos a retomar un tema muy importante, que es la infidelidad, en lo que dijo Alicia. En realidad, la fidelidad es una firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Ella fue fiel, él era infiel, seducía a las mucamas que cuidaban los hijos, seducía a la azafata, seducía a la fotógrafa. En realidad era una seducción permanente, lo veíamos con las jóvenes en este momento, pero bueno, en la vida se ve que había sido algo muy, muy frecuente en este momento. Ahora yo les pregunto, ¿se puede ser infiel y estar enamorado? Bueno, acá como, no sé si se ven, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Habría que preguntarle a los infieles. Como acá no hay ninguno, no sabemos qué va a contestar. No sé, Carlito, no sé. Pará, que terminemos de explicar qué es la infidelidad y después vamos a ver lo siguiente. Bueno, este es un tema, las que siguen a Rolón, yo sé que hay varias apasionadas de Rolón acá. Escribió un libro, Gabriel Rolón, que se llama El lado B del amor, donde habla de la infidelidad a pesar de estar muy enamorados de otra persona. Porque en realidad el amor que yo puedo construir con una persona es una construcción, ¿sí? Y la infidelidad, en este caso se veía mucho, era con un deseo inmediato, ¿sí? Una cosa es el deseo y otra cosa es el amor construido. Cuando una pareja se forma acuerdos, tiene acuerdos, ¿sí? Acá Pucci decía con la cabeza, no a la infidelidad. Le vamos a contestar a Pucci. Le vamos a decir que hay muchas parejas que acuerdan que cada uno tiene una vida sexual propia, por ejemplo. Entonces, igual eso es el deseo y otra cosa es la construcción del amor en una pareja. ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad se produce cuando se rompe ese acuerdo. Si yo con la pareja no tengo establecido que cada uno puede tener la vida sexual como se le cante, ¿sí? No lo tengo establecido y uno de ellos rompe este pacto, ¿sí? Ahí sí podemos hablar de infidelidad. ¿Se entiende? Son acuerdos. No es el tema de la fidelidad y de la infidelidad es romper o no un acuerdo que se tiene. ¿De acuerdo? Ella fue fiel
ella fue fiel, ella se casó con él y lo quería a él solamente, digamos, se le presenta un poco el deseo, un poquito se le asoma cuando está con el biógrafo, que la trata como una mujer misteriosa, una mujer atractiva, que parece conocer su verdadero secreto de que es ella la que escribe. Todo esto la conmueve a ella. Ahora, él era infiel permanentemente. No pudo con la fotógrafa por una cuestión de edad. Vieron que no podía ni escribir bien el nombre en la nuez. Ya estaba cachuzo para tener un amorío. Entonces, pero en realidad, fíjense, acá era, y la infidelidad que ella le reclama mucho a lo último, él había sido infiel toda la vida, ¿de acuerdo? Él había roto el acuerdo que deben haber hecho en algún momento, ¿sí? Entonces, porque la fidelidad es una cuestión hasta cultural, ¿sí? Bueno, alguien tiene... Carlitos quería hablar, después vamos Mabel. Adelante, Carlitos. En principio lo que quería decir era que me parece que a ella le molestaba, que no quería que hablara de ella, porque como que se jactaba de algo que había hecho que en realidad no había hecho, me parece a mí. Eso con lo que decían antes las chicas. Y después, la pregunta que yo te haría es, vos que ves muchos casos, ¿hay más casos de gente que hace acuerdos para ser infiel? ¿O son casos contados con los dedos de la mano? Aquellos que dicen, bueno, vamos a hablar sobre si vamos a ser infiel o tu vida sexual es tuya y la mía es mía. Me parece que son casos muy, muy así, contados con los dedos. Lo habitual para una pareja común, normal, que no, hoy lo normal es tomado siempre entre paréntesis, es que el concepto de fidelidad no implica ese tipo de acuerdos, me parece a mí, o implica un acuerdo de que si la cosa no va, uno dice, bueno, hasta acá llegamos, y cada uno hace de su vida sexual o amorosa lo que quiere. Bueno, Carlitos, vamos a contestarle a Carlitos. En realidad no tengo tantos casos, tengo un muestrario, Carlitos, como digo yo, de alguna cosa. Sí te puedo hablar de la infidelidad masculina y de la infidelidad femenina. La masculina es muy perdonada. A la mujer del infiel le interesa. La pregunta es, ¿vos la querés a la otra? Va por el afecto. Se perdona un poco esta cuestión de el ser infiel, aunque no haya acuerdo. ¿De acuerdo, Carlitos? Y en realidad en el varón pasa por otro lado. Si se entera que su mujer es infiel, lo que le interesa es si se acostó o no se acostó con el otro. Hay muchas maneras de ser infiel también, ¿eh? No sé si te contesté, Carlitos. En realidad, todo el matrimonio es un acuerdo. Todo el matrimonio es un acuerdo, ¿sí? Pero vos... nosotros, a ver, muchos de los que están acá, no me gusta meter la religión, pero estamos casados por la Iglesia Católica. ¿Qué nos dicen en este compromiso que asumimos cuando tenemos 20 años, jovencitos allá? ¿Qué asumimos? Tenemos que serle fiel, en la salud y en la enfermedad, en esto y en lo otro. Cuando uno tiene 20 años también y hace esta promesa, en realidad es una promesa que si psicológicamente se analiza,
Fíjense que después uno tiene toda una vida por delante. Hay veces que se puede poner deseo con amor. ¿Está? Se puede conjugar. Pero hay veces que si nosotros decimos a los 20 años que no vamos a desear ninguna persona más, a partir de ese momento es una mentira china. El deseo existe y nos puede apasionar. Yo si lo tuviera Freud hablando acá, seguramente, iba a ser infiel en un cachito de mi pensamiento, sin duda. Entonces, no iba a romper ninguna cuestión, porque mi marido se puede enamorar de una física, de alguna fórmula. Yo tengo todo lo otro resuelto. Es muy probable que no me sedujera alguna otra cosa de Freud, pero cuando me empezara a hablar de Edipo, seguro que me iba a seducir. Entonces, el deseo de la persona es una cosa y el amor construido es otra cosa. ¿Está? Entonces hay que ver qué es la infidelidad, cómo se toma la infidelidad en cada caso, cómo son estos acuerdos, qué es lo que cada pareja considera que es lo que tiene que aceptar, y acá lo que ustedes veían en esta pareja era un desacuerdo total, porque ella, que se tenía que sentar a escribir, se enojaba porque él se acostaba con la mucama, pero gracias a eso compraban la heladera. Entonces acá viene el juego, que yo les digo que a ella le convenía en algún punto también toda esta situación. Bueno, Mabel, ahora te escuchamos. Sí, yo lo que quería pensar era que este es un matrimonio grande, de otra generación. Sí. Tienen un comportamiento totalmente distinto a los jóvenes de ahora. Sí. Los jóvenes de ahora no aceptan nada de lo que la gente de nuestra generación ha aceptado a lo largo de su vida. Es totalmente distinta la relación que hay entre ellos y el hecho de hablar, porque en la generación nuestra no se hablaba. Bien. O sea, estaban implícitas las cosas. Me caso para toda la vida y ya estaba cerrado el trato, para toda la vida. No se hablaba de infidelidad, no se hablaba de deseo, no se hablaba de un montón de cosas que, bueno, ahora los chicos jóvenes son más sinceros. Entonces, bien, y como han conocido la historia de sus padres, que a lo mejor han visto un montón de cosas, la tienen re clara. No hay tantos jóvenes que se separan también. Puede ser mucho, porque bueno, se dejan llevar por otras cosas, pero también el hecho de no aceptar lo que a lo mejor han estado viendo en sus padres y no consideran que es lo que corresponde. Bien, bien. Además, ellos, vos fíjate que ella, en la película, al principio, cuando festeja con el marido saltando en la cama, vos decís, ¡qué maravilla! Está feliz. Y después a lo largo de la película te das cuenta que una inseguridad y una angustia y un sentimiento totalmente contrario. Bien, bien. Que no se ha dado tampoco. En realidad hay que tomar de lo de Mabel la mayor apertura que hay en las parejas actuales, donde todo esto se conversa y tienen acuerdos desde otros lugares. Muy bien, Mabel. Sí, es así. Es más auténtico. Quizás era más hipócrita y con más mentira en épocas anteriores. ¿Sí? Fíjense cómo... perdón, Mabel, adelante. Claro, porque antiguamente había personas totalmente distintas. Había unas personas, por ejemplo, grandes, pero con otra apertura de cabeza, que por ahí lo aceptaban y vivían su vida bien. Pero había otras que no. Entonces, bueno, aquella persona que no estaba de acuerdo
y que no se conversó con el marido, pensaba que no estaba implícito ciertas cosas, cuando, por ejemplo, uno va madurando en su matrimonio, hay distintas actitudes y distintos momentos en los que reacciona. Bien, bien. Está Mabel. Sí. ¿Alguien más quería participar? Ya está. Susana, adelante. Vamos a escuchar a Susana. No, yo lo que quería decir es que pienso que tanto el matrimonio de ellos, que es de nuestra generación, los acuerdos eran más bien tácitos, o sea, no era algo que se conversaba. Ahora yo, en esa pareja, yo lo que noté fue una gran hipocresía que llegó un momento que a ella se le hacía insostenible. Incluso cuando, por ahí me voy un poco ya de tema porque todo esto se dijo, pero en la relación del padre y el hijo, también a mí me da la sensación que ahí se veía un poco también reflejada la propia inseguridad del padre, porque él era un narcisista, pero yo creo que interiormente él no estaría satisfecho con lo que había conseguido en la vida, o no sé si ese tipo de personalidad tiene conciencia o realmente sienten que son los mejores, no, sinceramente desconozco cómo funciona Sí, ese. pero un atisbo de culpa tenía, viste, que él le dice en algún momento, no te creas que yo me despierto a la mañana muy tranquilo con esta cuestión, ¿no? O sea que en realidad hay... Dos enfermos porque como el dicho así tan común que se juntan el hambre con las ganas de comer, o sea, claro. Eran los dos responsables, uno por un motivo, el otro por el otro, porque en algún sentido le convenía o mínimamente sentía algún tipo de satisfacción y después es como que se volvió costumbre y lo sostuvo hasta el final. Fíjense las mayores discusiones que tienen, cuando ella está tan enojada que vuelve de dar una vuelta y él la está esperando, que le había fallado la cuestión con la fotógrafa, y él aparentemente estaba muy preocupado por esto, y qué sé yo, que discuten mal ahí, ¿no? Que ella le saca la nuez de las manos y le dice, mientras estabas con la fotógrafa, yo estaba, bueno, tomando algo y fumando, vieron que se había permitido fumar también. Esto del cigarrillo parece que lo ponía muy loco a este escritor, ¿no? Tanto si fumaba el hijo como si fumaba la mujer. Cuando en ese momento de tanta discusión que les anuncian que han tenido un nieto, fíjense cómo cambia, y ahí también cómo cambia la famosa ambivalencia afectiva, ¿no? De que te quiero y te odio al mismo tiempo, porque ahí él le dice un poco esta jodida vida o estos malos momentos que hemos tenido en la vida, pero qué vida maravillosa que hemos tenido. Es decir, hay bien una ambivalencia entre lo que quiero y lo que no quiero en alguna cosa, y se abrazan y están como muy juntos en esto de que se habían convertido en abuelos. Cuando ella lo último se quiere separar, cuando se iba a ir a la habitación del hijo a dormir, él le dice, ¿cómo te vas a separar si tenemos hijos, si tenemos un nieto? ¿No? Y acá hablando de alguna época, como dice Mabel, esta cuestión, ¿no? De que parecía también un estereotipo cuando uno se casaba, tenía hijos, esto era como que esto había que morirse así, sí o sí, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y bueno, pasan muchísimas vicisitudes en la vida de la gente, y uno cuando toma el compromiso, es medio como cuando elige la carrera, es decir, uno está en momentos, antes era bastante
bastante al mismo tiempo, elegir la carrera, por ahí formar una pareja, este tipo de cosas. Es una edad muy pequeña de la persona para asumir semejante cuestión para toda la vida. A ver. Las más importantes de la vida uno las toma cuando no tiene ni remotamente idea de un montón de cuestiones, claro. Claro. Pues el tema de las apariencias, porque también, cuidando siempre el que dirán y entonces... Marta, ¿puedo opinar? Sí. A ver, no me quedó nadie. Adelante, Norma. Yo lo que quiero decir es que ha tenido ella una elección en la vida. En un primer momento a mí me da la impresión de que ha sido vida por vida. Ella necesitó dejar de ser ella para realizarse en él. Y eso sucede hasta después de muerto. Porque cuando él ya murió y ella va viajando en el avión y se encuentra con el periodista, le dice, si llegas a hablar mal de él, o sea, si ese secreto que ya había dado manifestaciones de que quien escribía era ella, el periodista lo llegara a publicar, ella iba a iniciar una acción legal. Quiere decir que hasta eso ella acepta no ser para que sea él. Es mi opinión. Bien. ¿Puedo agregar algo a esto que dijo Norma? Dale, Graciela. Sí, yo digo, ¿cómo respetaron esas reglas internas de ese matrimonio, ¿no? Que fiel a esas ideas, hayan sido buenas o hayan sido malas, es lo que pudieron hacer en esta vida, pienso yo, que lo tomaron así, porque desde el principio esta pareja ya empieza de una manera no muy bien vista por la sociedad, ¿no es cierto? Cuando él deja su primer matrimonio, y bueno, tuvieron que salir adelante a pesar de la mirada negativa de la sociedad, y lo tomaron como una alternativa, ¿no? De tener que unirse los dos de una manera u otra para salir adelante, que le compraran los libros, que sus historias sean publicadas y demás. Así que, bueno, y todas esas reglas, tratar de mantenerlas y preservarlas en la intimidad de esa familia también. Me pareció que ella hasta su último momento lo trató de proteger. Y bueno, y otra de las cosas que vi, bueno, los paparazzis, ¿no? Prendidos a ver qué podían sacar de negativo de esa historia, que es lo que pasa, ¿no? Lo que vemos por televisión continuamente. Este que está acá arriba, a ver qué tiene de malo para publicar y para hacerlo desaparecer del planeta, ¿no? Bueno, esa es mi interpretación. Marta. Bien, Graciela, sí. Norma, adelante. Para mí, por lo menos desde el punto de vista del director, ella empieza a, por decirlo de alguna manera, a emanciparse cuando él está dando el discurso, o a punto de dar el discurso por el premio Nobel. Hay un enfoque que hace el director a ella y al público que está alrededor de ella, que la primera escena de eso, ella sale desdibujada, es decir, fuera de foco, y el resto a foco. E inmediatamente al ratito, a los poquitos segundos, va saliendo y ella aparece en primer plano y desdibujado lo demás, como que ella empieza a dibujarse. Para mí ese es el momento que el director marca, no quiere decir que sea así, que el director marca que ella empieza a salir, a vivir ella. Bien. Sí, estas son distintas interpretaciones. Dale, Graciela. Sí, no, quería decir que cuando él la presenta a ella, que siempre le dice que es media naranja, que es el amor de su vida, y cuando el biógrafo le pregunta, le cuenta que la ex esposa es psiquiatra, la hija dentista, y ella no tenía ninguna profesión. Y cuando está con el rey, que el rey le pregunta, ¿a qué se dedica? Yo construyo reyes, dijo ella, como que había dado su vida por su marido.
Y el rey le pregunta, muy parecido a mi esposa, porque ella lo único que hacía era hacer compras, tratarse con esas señoras, pero no sabía que no tenía una profesión. Bien, bien, bien. Sí, incluso esta cuestión de ir al shopping o de hacer compras con las mujeres era una tarea que a ella no le agradaba del todo tampoco, ¿vieron? Ella quería estar en otro plano. Es muy significativo ahí cuando la presentan a la familia del otro premio Nobel, ¿no? Que la señora también se dedicaba a algo parecido al marido. Sí, ahí se presenta toda una competencia muy significativa y queda muy mal el hijo también, lo disminuye muchísimo el hijo. Los hijos del otro premio Nobel eran 4 todos brillantes, y el padre habla muy orgulloso de ellos, ¿no? Y el escritor dice, bueno, está empezando, como que su hijo estaba empezando, estaba logrando su estilo, ¿no? Sí, Susana, adelante. Me hace gracia cuando el biógrafo le dice a ella que la primera esposa es como que se lo regalaba con estuche y todo, que se alegraba de que se llevaba y que no se lo devolviera nunca. Cuando él llega, que lo reciben tan bien y qué sé yo, alguien le dice, bueno, va a satisfacer todas sus demandas, y él dice, no soy muy demandante, y ella dice, excepto cuando duerme, que no es demandante. Después en el resto de sus planos era excesivamente demandante. Totalmente. No, muy buena, la verdad. Quedaba para analizarla muchísimo. Muchísimo. ¿Puedo decir algo de lo que opino de la relación del papá con el hijo? Dale. Yo creo que ese papá, un papá que siempre necesitó poner más bajos a los demás para destacarse un poquito él, porque en mi concepto bastante mediocre en todo, como persona, como hombre, a su hijo no le permitía destacarse. A su hijo no lo estimuló en ningún momento, nunca logró analizarle una obra ni nada. No creo que tampoco estuviera muy en condiciones, porque si él mismo no podía realizar lo que creía era una producción literaria, mucho menos va a poder colaborar en que a otro le resulte edificante poder seguir adelante, pero me da la impresión de que justamente un sentimiento de inferioridad muy grande era el que lo llevaba a ser tan despectivo. Él necesitaba sentirse fuerte y tal vez se aprovechaba de la situación que ella era demasiado tímida y era bueno estar un poco escondida detrás de alguien que parecía ser tan fuerte. Es la impresión que me dejó. Sí. En realidad yo creo que era como toda apariencia así de una persona muy, como les digo, muy omnipotente, muy demandante y demás, se esconde un sentimiento de inferioridad muy grande. Le dice el biógrafo que había mejorado su prosa una vez que la había conocido a ella, por ejemplo. Es decir, que él evidentemente en la manera de escribir era inferior a ella, y ella no solamente lo iguala, sino que lo sobrepasa, a pesar de haber sido su alumna. Y esto también le debía generar una culpa a ella interesante, porque por eso también se aguantaba todo lo que se aguantaba, ¿sí? Esto de superar al maestro tampoco es muy fácil, ¿sí? Le daba culpa. Sí, Susana, sí, adelante. No, digo que si ella se corría, es como que se caía el castillo de arena, porque él sin ella
no hubiese podido llegar a donde llegó. Claro, claro. En realidad acá, cuando el biógrafo le dice, ahora vamos, Pilar, cuando el biógrafo le dice la cuestión de la infidelidad de él, le dice, es una compulsión la infidelidad, usted no es culpable. Es una infidelidad por un miedo arraigado a ser incompetente. Esto le dice el biógrafo a ella. ¿Sí? A ver, Pilar, alguien tiene abierto su micrófono. Dos cositas. Y está entrando ruido, por favor. Justamente Shirley tiene el micrófono abierto. Bueno, yo lo que quería decir es lo siguiente. Yo creo que los dos eran funcionales recíprocamente. O sea, claro. uno apuntalaba al otro en lo que le faltaba o en lo que creó a que le faltase al otro, ¿no? Él, bueno, obviamente ella con la opinión de la escritora y con el temperamento que tenía y subyugada por él, obviamente entró, pero como se dice, como, ay, se me fue, bueno, pero entró rapidísimo en eso y se quedó en eso que ella nunca iba a ser leída, que su libro iba a quedar en los estantes, y él aprovechó eso. Y por eso digo, eran recíprocamente funcionales uno a otro en esa relación tóxica. Bien. Era eso. Bien. Sí, acá. Sí, adelante. Perdón. No, que quedó como el malo de la película él, pero a veces era provocado por uno o por el otro, ¿no? A veces termina, no sé si siendo víctima, ¿no? El malo de la película fue quizás el que ponía la cara con reglas por ahí no tan legales, no siendo tan coherentes con la realidad, como que quedó él como malo de la película, pero eran los dos. Muy bien, muy bien. En realidad esa es una muy buena conclusión. O sea, acá ustedes, porque figuró él como el desgraciado de la película, pero ustedes sepan que ese desgraciado pudo actuar como desgraciado porque alguien se lo permitió. Esto es algo así. El hijo no, el hijo ya nos vamos a consecuencias de una persona que, bueno, se ligó toda la mentira, el engaño, un padre muy omnipotente, un padre donde fue papá desde un lugar muy particular y no le permitía crecer al hijo, ¿no? Incluso por ahí se puede pensar que tenía problemas con la droga el chico, y bueno, la droga es consecuencia también de esta falta de función paterna. Sí, Marta. Sí, estoy. La pregunta que me hacía, aun cuando en el avión parece que empezaría a escribir, es si sería para ella tan sencillo salir de ese lugar que fue toda su vida prácticamente y poder empezar a escribir con su propio nombre. Creo que a veces es mucho más difícil matar el fantasma que matar al vivo, ¿no? Lo dejo ahí como pensamiento, no sé si es correcto. Sí, es correcto. Lo que pasa es que acá hay un hecho que es la muerte. A partir de la muerte de alguien, hay una idealización de ese alguien como acto seguido. Es decir, vos no vas a encontrar que en un velorio, como íbamos antes, alguien te hable mal del que se murió. En realidad, el que podría hablar mal no va al velorio. Y el otro se queda con lo bueno que era el que se murió, ¿sí? Entonces yo creo que acá ella
puede empezar a escribir, a pesar de que le dice al biógrafo, le dice que están en un momento de muchísima confusión y de muchísimo impacto. La muerte siempre impacta, sea cuando sea, como sea, y bueno, por supuesto en ese momento. De alguna manera también se podría pensar, yendo un poquito más allá, ¿por qué se muere él en ese momento? Esa es una muy buena pregunta también, sería para otro debate. Sí, yo pensé en eso. ¿Por qué se muere él justo después de lo que habían hablado? O sea, al ser una persona tan manipuladora durante toda la película, por ahí es como que uno puede llegar a pensar maléficamente de repente, ¿no? Pero me muero para que te quedes con culpa por el momento que pasó. Se me ocurre, no sé si se puede llegar a eso. Es una muy buena interpretación, Pilar. Yo creo que podría quedar como interrogante claro, para todos. Él se muere en un momento clave, después de recibir el Nobel y en una discusión con ella, y que una de sus últimas palabras es si ella lo amaba. Le pregunta y ella le dice, sí, sí, te amo, y él que le dice, qué mentirosa que sos, qué bien que fingís. Bueno, esa fue en medio del diálogo final, un poco como para que queden con eso. Bueno, y como ya es la hora, yo me quedé enganchada con algo que no salió y por eso se los voy a leer, porque lo preparé y lo voy a leer como cierre de la película. Casi al principio, cuando están los periodistas y él une a los 4 miembros de la familia para sacarse una foto. ¿Se acuerdan de la escena? Bueno, que está la hija embarazada, el hijo, ella y el escritor. Él hace una cita. A mí me llevó porque escuché la palabra Quijote y eso me condujo a mí a averiguar algo. La cita es de Meditaciones del Quijote y es la siguiente: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo soy yo y mis circunstancias es una frase de José Ortega y Gasset. Esta expresión se ha convertido en todo un referente del pensamiento español y pertenece al gran ensayista y filósofo Ortega y Gasset. En ella se explica de manera acertada que la vida se compone del yo más las circunstancias. 2 ingredientes: yo soy yo y mi medio. No puedo separar el medio del que vivo de mi yo. Las palabras circunstancias dan significado al entorno, es decir, a vivir inmersos en el espacio y ambiente que nos corresponde. Ortega y Gasset argumentaba su idea basándola en una anécdota que le sucedió al filósofo Heráclito. Estando en una cocina, fueron discípulos a visitarle y se sintieron azorados al verle en esas circunstancias en la cocina, a lo que Heráclito respondió a sus seguidores: pasad, aquí también están los dioses. Es precisamente el dar significado al medio, cuando salvo las circunstancias, es traducir el silencio a palabras. La expresión completa del filósofo sería: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto está publicado en la obra
de Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote. Y es lo que él le dice a los periodistas cuando le sacan la foto. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima, y si les gustó la película, véanse Abuelos y la comentamos el viernes próximo.